Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, en un artículo publicado en junio último, propone una enmienda constitucional para establecer límites para las decisiones de los jueces en Estados Unidos. En este artículo además cuestiona que el Estado de Derecho, que debería ser la columna vertebral y guardián de la democracia, no ha sido tan sólido como parecía. Si esto ocurre en Estados Unidos, si estas propuestas se hacen en este país, que para algunas élites latinoamericanas es el modelo de democracia y del esquema liberal de división de poderes, ¿cómo entendemos lo que está la judicialización de los líderes y actores sociales desde la justicia y además el regreso de presos políticos? Todo esto ocurre además porque hay un aparato mediático conservador que desinforma, silencia o acusa desde el mismo relato de las oligarquías. De esto queremos hablar hoy con Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista de reconocida trayectoria y juez. ¿Qué opina de este artículo, esta propuesta de Joseph? En algunos casos se ha planteado en América Latina también. Bueno, creo que las cosas no son tan en blanco y negro a veces. El Estado de Derecho, sucintamente dicho, sería el Estado en el cual todos estamos sometidos por igual ante la ley. Y la antípoda sería el Estado de policía en que todos estamos sometidos por igual a la voluntad del que manda o del grupo de la persona que manda. Estos son modelos ideales. Yo no creo que en la realidad histórica se haya dado nunca un Estado de Derecho perfecto. Claro. Y tampoco creo que el Estado de policía perfecto, porque sería un caos en definitiva, ¿no? Aunque muchos se aproximan, ¿no? Lo que sí observo es lo siguiente. Creo que en la región existe el riesgo de que nuestras democracias se vayan alejando del Estado de Derecho. Alejando del modelo ideal del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es algo que se concreta en un momento. En toda sociedad hay grupos que quieren ser hegemónicos. Entonces el Estado de Derecho es una especie de corsé que contiene las pulsiones de esos grupos. Si se afloja el corsé del Estado de Derecho, o si falla, porque tiene perforaciones, porque no funciona bien, porque institucionalmente tiene errores, etc. Y bueno, el Estado avanza hacia el modelo del Estado de policía, claro. Eso es así. Entonces, lo que estoy viendo en la región es el riesgo, y creo que nuestras democracias tienen que tener mucho cuidado de eso, de la selectividad del aparato penal, del sistema punitivo. El sistema punitivo es selectivo en todos lados, porque bueno, en la villa no se aprende a hacer un offshore, ni se aprende, se puede aprender a robar un banco, pero no a fundarlo y fundirlo. Entonces eso hace que, bueno, como lo que se aprende en la villa, en la favela, en el barrio precario, es el delito grosero. Eso es más fácil de aprender. Eso es lo que más se ve en los medios de comunicación, además. Y eso es lo que se explica que las cárceles estén llenas de pobres. Pero ahora, doctor, hay una cosa que es clave ahí. El problema es otro. Es cuando a esa selectividad, que es estructural, sí, que realmente tenemos que tratar de aplacarla, pero bueno, pero es estructural, se suma una selección persecutoria. Exacto. Ajá. Ahí cuidado porque ahí estamos entrando ya en características que sí se aproximan más hacia el Estado de policía. De modo que creo que nuestras democracias tienen que tener mucho cuidado en eso. De acuerdo, pero precisamente eso le iba a preguntar para redondear el tema, porque esta selección de la que usted plantea se verifica, por ejemplo, en el famoso caso de las coimas de Odebrecht, mientras en unos países se persiguió, se sentenció y se encarceló a determinadas figuras, tengan o no tengan razón, haya o no haya pruebas. El caso, por ejemplo, particular de Colombia, y sé que no podemos entrar en detalles muy concretos, pero en el caso de Colombia, la campaña de Juan Manuel Santos fue financiada por Odebrecht. Hay unos subsecretarios, unos ministros que estaban involucrados y ahí no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo entender que esto esté pasando de una manera en unos países y en otros de otra? Bueno, cada uno de nuestros países tiene sus propias características, naturalmente, su propia posición geopolítica dentro de la región, y eso determina algunos cambios que son folclóricos, son coyunturales. Pero en líneas generales el riesgo que veo es lo que usted llamaba judicialización de la política. Yo creo que no es judicialización de la política. Judicialización de la política es otra cosa. Es cuando los poderes ejecutivo y legislativo no pueden resolver un conflicto y lo derivan a la política, a la justicia. Eso es judicialización.
Esto es politización de la justicia, es el riesgo. También, y eso es otra cosa. Partidización de la justicia. Claro. Porque politización, bueno, la justicia es un poder del Estado, de modo que es un poder político, como Claro, de gobierno todas de la maneras, lo que poli. está en juego es el poder, la disputa Es del el poder, poder, es y la para disputa. eso se utilizan unas herramientas jurídicas o políticas para resolver esas disputas Exacto, de poder. sí, sí, pero son disputas de poder siempre. Claro. Eso hay que tener cuidado. Y por eso que, bueno, tenemos que tratar de perfeccionar nuestro sistema institucional para evitar esas cosas, ¿no? Creo que estamos pasando por un momento complicado en la región, nuestras democracias están pasando por un momento complicado, y bueno, creo que tenemos que pensar cómo superar este momento, es decir, cómo ir perfeccionando nuestras instituciones, el esquema de poder. En definitiva, una constitución es una distribución de poder para que nadie lo hegemonice, ¿no? Claro. Básicamente es eso, ¿no? Para que nadie se haga de... Bueno, tenemos que pensar si los modelos constitucionales que venimos teniendo sirven o si ya han sido superados por otras amenazas que han surgido en este comienzo del siglo XXI, ¿no? Claro. Ahora, usted en un artículo decía, después del diluvio, que me lo leí, me pareció súper interesante, ahí de alguna manera, aparte de hacer un diagnóstico, plantea algunas salidas. Pero en primer lugar le quisiera preguntar, ¿por qué estamos en un diluvio? Bueno, estoy hablando del caso argentino. Yo Sí. no puedo hablar de ningún país Pero en lo particular. generalizaría porque hay cosas que son como un patrón Bueno, en algunos pero otros países. no me también. refiero a los otros, me refiero Sí. al mío, porque en la Corte no puedo intervenir en los casos de mi país Ajá. por Obvias razones, por prohibición reglamentaria, ¿no? De modo que tengo libertad para hablar acerca de mi país. Lo que ha sucedido en la Argentina es un suicidio económico. En 2 años y medio recibe la actual administración el poder con 40.000 millones de dólares de deuda y hoy están 200.000 millones de dólares de deuda. Se le agotó el crédito externo y acude al tanque de reserva, que es el Fondo Monetario Internacional. De modo que lo que yo digo, el diluvio, es que nuestra economía va funcionando ya con tanque de reserva. Y ese tanque de reserva se va a ir agotando porque están gastando 177 millones de dólares por día, para mantener el precio del dólar a 30 pesos. Claro. El capital golondrina se ha dado cuenta que ya la Argentina no es negocio y en realidad lo que está haciendo es comprando divisas para llevársela. O sea, en vez de invertir, se lleva el dinero. Yo también lo haría, no soy San Francisco de Asís, evidentemente, si invierto en un país que me paga unos intereses muy altos y de pronto veo que existe el riesgo que no me pague más nada y me devuelva el capital, naturalmente me lo llevo, ¿no? Bueno, es eso lo que está sucediendo, y cuando hablo del diluvio, hablo del momento en que se pueden acabar los dólares. Cosa que no es nueva en la Argentina, Exactamente, porque ya ya ha pasó. sucedido en el 2001 y antes había sucedido con la tablita de Martínez de Oz en 1982. Nos costó la guerra de Malvinas en 1982 y en el 2001 nos costó 30 muertos en la Plaza de Mayo por la violencia que Y desató todo lo que eso. devino socialmente. Todo lo que devino socialmente después. En esa lógica y en esa perspectiva, usted también plantea en ese artículo, y me imagino porque además lo he visto en otras entrevistas, que eso ocurre porque cuando la izquierda, los sectores progresistas, de centro, hasta socialdemócratas se toman el poder, de alguna manera son vigilados y de alguna manera también respetan la institucionalidad. Pero cuando vienen las derechas, o gobiernos un poco más agresivos, neoliberales, parecería que les importa muy poco eso. Entonces, usted plantea que a eso habría que responder con una nueva institucionalidad. Sí, en rigor de verdad yo no estoy muy seguro de que hoy podamos definir los panoramas políticos como izquierda y derecha. Ver cómo se situaban los glúteos de los diputados franceses hace 200 y pico de años y creo que corresponde a una etapa de capitalismo que no es la actual, ¿no? Hoy el aparato financiero ha superado el aparato productivo y bueno, hoy estamos en una etapa de capitalismo financiero manejado por grandes corporaciones transnacionales. Los que manejan esas corporaciones tampoco son los dueños del capital, son CEOs, Chief Executive Officers, tecnócratas al cabo de eso, y tienen como meta y como objetivo y única tarea, porque si no la cumplen lo reemplazan por otro, obtener la mayor renta en el menor tiempo. Con lo cual van rompiendo límites éticos, límites legales, etcétera. Y diría que en alguna medida están incursionando en una forma de criminalidad organizada transnacional, ¿no? O supranacional, ¿no? Bueno, sí, es una nueva forma de que creo que hoy la polarización, sobre todo en nuestra región, tenemos que pensarla más en términos de autonomía, de soberanía o colonialismo, un
un tardo colonialismo distinto, ¿no? Un colonialismo financiero. Lo que va a pasar en mi país es terrible. Y bueno, nuestros impuestos, en lugar de, durante unos cuantos años, en lugar de estar destinados a la infraestructura, al desarrollo, etcétera, básicos, sí, cosas básicas, va a estar destinado a pagar servicios de deuda. Bueno, eso es colonialismo, claro, es una forma de sujeción del país, una forma de afectación de la autonomía del país, de la independencia económica del país, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es una nueva institucionalización, un nuevo modelo de Estado que prevea, que tenga, que oponga muros de contención a este tipo de avances sobre la independencia económica y la soberanía nacional, ¿no? Claro. De todas maneras, en esta lógica también hay un elemento que es importante. Hasta hace muy poco se decía que los procesos constituyentes de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela garantizaban la continuidad de un proceso, de un proyecto, de un desarrollo político, institucional. En Brasil, en Argentina no hubo procesos constituyentes y se decía que por esa razón era más fácil desbaratarlo, pero parecería que ahora ni esos procesos constituyentes, por ejemplo en el Ecuador, sirven de mucho. En Argentina en particular, comparado con lo que está pasando en Brasil, hace falta un proceso constituyente, un acuerdo nacional que confluya en las fuerzas políticas para poner en la práctica las normas claras para todos. Nosotros tenemos una constitución de 1853-1860, con un remiendo que se le hizo en 1994. Yo participé ahí como minoría testimonial solamente, éramos un 10% de la convención reformadora. Y bueno, obviamente tenemos un hiperpresidencialismo, el presidente puede hacer lo que quiere, puede hipotecar el país en la forma en que lo está haciendo, ahora está decidiendo meter las Fuerzas Armadas en función policial, etcétera. Bueno, obviamente tenemos una estructura del Poder Judicial que es altísimamente defectuosa, creo que es la peor estructura en cuanto a racionalidad que tienen en un Poder Judicial de nuestra región. Bueno, todas esas cosas son cuestiones que naturalmente tenemos que ir corrigiendo. Tenemos un Senado copiado de Estados Unidos, que es una fuerza contramayoritaria realmente. Yo creo que las provincias tienen que tener representación igualitaria cuando se trata de distribuir el dinero, pero no cuando se trata de votar el divorcio, porque no hay razón de que mi voto valga 100 veces o 1000 veces menos que el voto de un fueguino, ¿no? Y en esa misma línea de pensamiento y de reflexión, lo que pasa en la historia de América Latina en este momento quizás para usted constituye eso que algunos señalan transición, o es efectivamente la maduración de un proceso neoliberal mucho más arraigado, como usted mencionaba, por un lado en el capital financiero, o en estructuras políticas oligárquicas que no van a dejar el poder fácilmente. No son las viejas oligarquías nuestras, las viejas oligarquías de nuestras repúblicas oligárquicas se debilitaron ya con los gobiernos populares de mediados del siglo pasado, y después hubo una nueva etapa de colonialismo a través de enloquecer a nuestras Fuerzas Armadas con la ideología de la seguridad nacional, que es otra ideología colonialista. Entonces terminó con la guerra de Malvinas y entonces a partir de ahí volvimos a sistemas constitucionales que ahora vemos que fallan en gran medida. Es decir, en 1955, sí es cierto, se derogó una constitución por bando militar, la constitución nuestra del 49. Sí, es verdad, se proscribió al partido mayoritario, se fusiló personas sin proceso, se encarceló a la oposición. Sí, pero eso costó bombardear la Plaza de Mayo. Así es. Y bueno, y costó dejar una marca en la historia de estigmatización de quienes hicieron eso, de aquel gorilismo de aquellos años. Hoy esto salió gratis, y salió gratis por defectos institucionales, claro, por cierto. Y sin muertos, sin torturados. Sin torturados, sin muertos, etc. Ahora sí tenemos presos políticos en la Argentina. Exactamente. El caso más escandaloso es el de la pobre Milagro Sala, por supuesto, ¿no? En una justicia provincial que está manipulada por el Ejecutivo de la provincia y que merecería ser una intervención federal a la provincia, ¿no? De acuerdo. Vamos a la primera pausa para seguir conversando con Eugenio Raúl Zaffaroni, conocido, destacado jurista argentino, por lo que estamos viviendo en América Latina y que además incide en lo que estamos reflexionando de lo que deberían ser las democracias de nuestro continente. Vamos a la pausa y volvemos enseguida a través de Telesur, la señal informativa de América Latina.
aquí para seguir abordando los temas que interesan a América Latina y se encuentra con nosotros, como ya habíamos dicho, Eugenio Raúl Zaffaroni. Doctor, en Argentina, o desde América Latina, Argentina siempre se le ve en unos casos como ejemplo y otros como un mal ejemplo para resolver problemas y conflictos. Y una característica de la historia reciente de Argentina que fue que los sindicatos, por ejemplo, sacaron a Alfonsín, de la Rúa, el movimiento social fue muy fuerte, la movilización fue impresionante, el Váyase en Todos caló en América Latina desde el eco argentino muy fuerte. Y ahora hay movilizaciones en Argentina, se juntan los 5 centrales sindicales de Argentina y Mauricio Macri sigue en el poder. Sí, bueno, en realidad el sindicalismo argentino, en alguna medida, bueno, hay que reconocer que ha sido tibio frente a la actual administración. Tuvimos un viejo sindicalista que un día dijo que era necesario ponerse a la cabeza de las bases, porque si no las bases iban a avanzar con la cabeza de los dirigentes. Bueno, creo que la situación que está planteando la actual administración ha hecho que esa tibieza se empiece a acabar. Efectivamente, nosotros tenemos una tradición de movilización pública importante, quizá no la tengan otros países, eso nos lo ha dejado la tradición peronista, y esa tradición justicialista se sigue manteniendo, ¿no? Frente a una sentencia absurda de la Corte Suprema en beneficio de genocidas, se juntó 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. La concentración convocada por la Confederación General del Trabajo fue importante. Pero, insisto, esto no va a acabar por una cuestión política en el sentido de un juego de partidos No, aquí lo que temo es un colapso final como el 2001, cuando directamente no haya más dólares para contener el precio del dólar, el dólar se dispare y ese dispararse del dólar se refleje en los precios y naturalmente se descontrole la inflación, ¿no? Tenemos un fenómeno económico que es contradictorio, pero son los dos fenómenos que cuando se juntan son terribles, que es inflación con recesión. Recesión, claro. Bueno, eso va siendo intolerable la situación social. No somos un pueblo agresivo, en general, no. La Argentina es un pueblo pacífico, tolerante, aguanta cosas. Pero bueno, cuando llega, la única verdad es la realidad, decía Perón, y cuando llega la realidad económica, y bueno, ahí la gente se expresa. ¿Esto explicaría de alguna manera, o quizás estamos conectando dos cosas completamente distintas, pero para pensar mal y acertar a veces hace falta hacerlo de esta manera? El hecho de que Macri ahora se pare frente a los militares y les plantee participar de la seguridad interna, que en otras palabras es represión, que todo Estado tiene derecho a la represión, por supuesto, porque hay condiciones básicas, coincide con esta debilidad de su gobierno, que de alguna manera le lanza un mensaje a la sociedad del mundo diciendo, cuidado, estoy débil, pero tengo a los militares de mi lado. Sí, pero dudo que los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas en este momento quieran ensuciarse. Las órdenes se pueden cumplir, pero hay dos formas de cumplir la orden, una forma formal y una forma material. Claro. Y creo que tienen un resto de nacionalismo y un resto de temor. Han cometido errores nuestras Fuerzas Armadas, graves, y no creo que estén dispuestos a que se los ensucie por un programa de simple endeudamiento. Confío en el sentimiento nacional de nuestros oficiales, que no tienen nada que ver con lo que pasó hace 40 años. Una nueva generación, creo que tienen más relaciones con otros ejércitos, otras Fuerzas Armadas, otro tipo de cultura, ¿no? Incluso hasta ha desaparecido el Código de Justicia Militar, están sometidos a la justicia federal, en fin, creo que son unas Fuerzas Armadas con otro sentido de civilidad, ¿no? Ahora, una cosa que nos interesaría conversar con usted y sobre todo que nuestra audiencia también reflexione a partir de lo que usted nos vaya a plantear aquí, ¿qué significa el lawfare? ¿Qué es esto del lawfare? ¿Hasta dónde tiene alcance? ¿Cuál es el horizonte del lawfare? Bueno, yo lo llamaría lawfare, lejos del derecho más que lawfare. Consiste en algo muy simple, cuando uno tiene un monopolio mediático, creación de realidad única y discurso único, que es incompatible con la democracia, como tenemos nosotros casi en la Argentina, tenemos un único canal de televisión un poco crítico,
con los dueños presos, por otra parte, y un diario, Página 12, tenemos periodistas marginados totalmente de los medios, como Víctor Hugo Morales, claro, etcétera. Es decir, hay una censura en ese sentido. Pero a pesar de la censura, ahora salió Juan Amorín a denunciar algo terrible y que no está en los medios de comunicación. Sí. A pesar de eso, entonces... Sí. Tenemos todavía un pequeño espacio que se filtra y además están las redes sociales, sí, efectivamente. Y bueno, de lo que se trata es de implementar ese monopolio para estigmatizar a una persona, con lo que sea. Puede ser algo que puede tener un fundamento, algo que puede no tener ningún fundamento. Puede ser el que se robó el collar de María Antonieta o el tesoro de Atahualpa, no sé, o que hay un tesoro abajo, que hay oro enterrado debajo de la tumba de Néstor Kirchner, cualquier barbaridad de esas. Y bueno, primero se le ensucia a la persona, después se manipula un sector de la justicia y se hace esa selección persecutoria que me refería hace un rato. Claro. Cuando ya se tiene preparada a la opinión pública, a la opinión publicada, a través de la estigmatización hecha por el medio comunicacional, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, en esta lógica, habría que esperar que pasen años, se descubran los documentos secretos, como ha pasado en los Estados Unidos, y sepamos de dónde nació toda esta estructura, esta estrategia, y además sus consecuencias, que son lamentables. Usted no lo podrá decir, pero yo sí lo puedo decir, que en América Latina ya tenemos varios casos lamentables de persecución de esta naturaleza, que involucran a personalidades que están siendo perseguidas y juzgadas por cosas que en cualquier otro país nadie las juzgaría. Bueno, yo juzgo por mi país, sí, no juzgo por los otros. Evidentemente se ha tratado de procesar a Cristina y al ministro de Relaciones Exteriores y otra gente por traición a la patria. Traición a la patria la tenemos nosotros definida en la Constitución. No hay un solo folleto que diga que puede haber traición a la patria si no hay guerra. Claro. Bueno, o por endeudar al país, o por hacer contratos desde el Estado, no se considera traición a la patria. Claro. No tenemos la misma definición copiada de la Constitución de Estados Unidos, que dice traición a la patria es solamente, únicamente, pasarse al enemigo, prestarle ayuda o socorro. Si hay enemigo, hay guerra. Bueno, hemos tenido un procesamiento por traición a la patria, un procesamiento absurdo por venta de dólares a futuro. Así es. Ridículo. Y no quiero decir quiénes son los beneficiarios de esa venta de dólares a futuro. Venta de dólares a futuro que perjudica al Banco Central. ¿Pero por qué? Porque el señor Macri apenas subió, dejó el dólar flotante, hubiera esperado 60 días y no perjudicaba a nadie. Así es. Bueno, entonces, sí, por lo que juzgo por mi país, no hablo de otro, obviamente que sí, se están... Pero por ejemplo, casos como el de Aníbal Fernández, a quien se le acusó desde un medio de comunicación y desde un periodista de que era prácticamente el jefe, el capo de una banda de narcotraficantes, poquísimos meses antes de las elecciones, y de ese modo se aniquiló, a partir de un testimonio que decía que era la morsa. Y como Aníbal Fernández tenía bigotes gruesos, anchos, voluptuosos, entonces era el mismo. Puede gustar o no a Aníbal Fernández como político, lo que haya hecho como jefe de gabinete, lo que haya hecho como ministro, pero no tiene nada que ver. Y evidentemente sí, no. Lo que se hizo fue directamente pulirlo a través de esa infamia, ¿sí? Que ahí desde la justicia, de las instituciones jurídicas, desde los juristas, de las academias, además, ¿se puede trabajar para que el lawfare no se constituya en la herramienta política de persecución? Yo creo que hay que trabajar mucho más que eso. Si hay sectores de la justicia que se pueden manipular, los jueces no nacieron de una incubadora, los hemos formado nosotros en las universidades. Y creo que se ha cometido un grave error que yo combato siempre. Y porque lo combato me dicen que no hago derecho, qué sé yo. El error es enseñar el derecho como algo objetivo, como una lógica, con lo cual se eleva la lógica a ontología, ¿no? Claro. Y bueno, y eso va acompañado de una imagen de un juez supuestamente aséptico, aideológico, apartidista, yo no sé si hasta sexuado, ¿no? Claro. Bien. Sí. Bueno, que ningún ser humano es, y si hubiera algún ser humano con esas características, creo que sería cuestión de tratarlo, ¿no? De enviarlo a un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra. Pero eso trae víctimas, hay... Y eso trae víctimas, hay Santiago Maldonado, muerto,
Sí. Dadas las características del Y caso, Nahuel, Milagro Salas. Y Nahuel, que el otro pibe, el otro chico muerto por la espalda. Así es. El pibito muerto en Tucumán, de 14 años. Milagro Sala presa. El ministro Timerman le impidieron, por eso de la traición a la patria, le impidieron ir a tratarse su cáncer a Estados Unidos. Sí. Bueno, eso es directamente una pena cruel. Ajá. Pero entonces los abogados, los juristas, quienes están ejerciendo la justicia en la práctica, están asimilando al poder, sirviendo al poder y en función de eso arrastrando víctimas. Yo no hablaría de toda la justicia, no me gusta hablar por categorías. En la Argentina hay unos 3.000 jueces más o menos, de los cuales la gran mayoría podrán ser medio conservadores o no sé, pero bueno, hay gente que dice que comete el error de decir, no, yo llego temprano, hago mi trabajo, no sé nada de política. Y como decía Perón, el que no sabe de política se la hace otro, ¿no? Bueno, creo que ese es el error que están cometiendo la gran mayoría de la justicia argentina. Hay una minoría lúcida, que es crítica de lo que está pasando, y hay otra minoría que se presta a estos manejos del lawfare. Y creo que esta minoría que se presta a los manejos del lawfare es la que está ensuciando al resto que dice, no, yo no me meto en política, no sé nada. Esa masa burocrática general, que no son corruptos, gente honesta, trabajadora quizás, hace las cosas no tan mal después de todo, pero creo que no se han dado cuenta del riesgo de que en este momento, el día que venga el diluvio, bueno, van a pagar el pato todos. Pero hay otro elemento que quisiera conversar con usted para que lo miremos en ese contexto, además, es que cuando ocurren estas cosas en ciertos países, Argentina por ejemplo, lo que queda a mucha gente, en el caso de Ecuador, de Brasil, es atender a los organismos internacionales de derechos humanos, pero parecería que hasta allá llegan también circunstancias en función de un orden, de un modelo y de un patrón de comportamiento que no va a dejar pasar que esos juicios de demanda de derechos garanticen la integridad y la dignidad de las personas. Bueno, depende. En realidad tengamos en cuenta lo siguiente, los organismos jurisdiccionales, el sistema jurisdiccional regional o el sistema político de los pactos, etcétera, son reaseguros. Pero si los derechos humanos no lo garantiza la justicia nacional, no puede sustituirlo la justicia internacional. Claro. Hay límites. Ese es el problema. La justicia internacional opera como reaseguro en una situación más o menos normal. Sí. Ahora, si se desnormaliza la situación interna en una forma tal, en una forma catastrófica, no podemos pretender que la justicia internacional reemplace la justicia nacional. Ese es el problema. Y además los tiempos, los plazos que tiene la justicia internacional son mucho más largos. Y la justicia nacional también, se valen de medidas cautelares, incluso se valen de medidas cautelares en derecho administrativo, pero en derecho penal la medida cautelar es prisión preventiva. Así es. Usted impone una prisión preventiva, ya obtuvo el resultado. Si lo quiere meter preso, ya lo tiene preso. Entonces después es como el tiempo que se curva, que dicen los físicos. Bueno, el proceso penal es una especie de agujero negro donde el tiempo se detiene. Se detiene con la prisión preventiva. Y ya obtuvo el resultado, ya lo tiene estigmatizada la persona, ya la tiene privada de libertad, ya la tiene sometida a una subestimación personal, etcétera. Ya obtuvo el resultado. Entonces después sí puede esperar 2, 3 años que venga el juicio. Y hasta tanto la justicia... Se invierte el proceso penal, ¿no? Primero viene la pena y después viene la sentencia, sí, ¿no? Es una inversión del proceso penal. Y eso estamos viendo todos los días por acá. Sí, pero bueno, voy a decir una inconveniencia. Creo que es desgraciado, pero que a algún político le pase no está mal, porque el 50% de los presos que nosotros tenemos en nuestra región están en prisión preventiva. Así es. Y de ellos no se ocuparon nunca. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Por estar con nosotros. Un gusto. Gracias por venir acá a Telesur y por supuesto también a ustedes. Gracias por acompañarnos en la reflexión que es latente, permanente y que deja todavía mucho por conversar sobre estos temas que vive América Latina, que viven algunas naciones y particularmente algunos líderes y dirigentes políticos en América Latina. Con razón en algunos casos, en otras todavía queda la duda. Nos despedimos. Que la pasen bien. Buenas noches.